Universidad. 8:59. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Yechimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Suave Patria. Sobre tu capital, cada hora vuela ojerosa y pintada en carretela, y en tu provincia, del reloj en vela que rondan los palomos colipavos, las campanadas caen como centavos. Sin cultura no hay país. Mi querido capitán, ay, 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 mi querido capitán, ay, 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 mi querido capitán, ay, 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 mi querido capitán, 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 ay, 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 mi querido capitán. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Este viernes 23 de julio de 2021 está con ustedes Agustín Escobar Ledesma en un programa en vivo desde los estudios de Radio Universidad en el histórico Cerro de las Campanas. Gracias a Ceci Jurado en los controles técnicos, y hoy justamente empezamos con Mi querido capitán, interpretado por el fantasma de las teclas. Bueno, hoy, como
ya les había adelantado, tenemos o íbamos a tener una entrevista vía telefónica con Alejo Sánchez de Santiago, quien fuera candidato del partido Redes Sociales Progresistas a la presidencia de Tolimán, este municipio ubicado en el semidesierto queretano. Sin embargo, hasta el momento, pues después de varios intentos, no hemos logrado establecer comunicación, así que pues ya les platicaremos qué es lo que está ocurriendo en aquel municipio, en aquella demarcación semidesértica, después del proceso electoral del 6 de junio de este año. Mientras, déjenme decirles que también estamos en las plataformas de internet radio.uac.mx y en Facebook Live en Radio UAQ 89.5 FM. El teléfono en cabina está a la disposición de nuestras audiencias y es el 44 21 92 12 93. Y el celular para mensajes de texto es el 44 23 22 10 77. Aquí esperamos sus comentarios, sugerencias y críticas. Bueno, antes de iniciar con la información de postelectoral en el municipio de Tolimán, déjenme decirles que afortunadamente quienes donaron sangre para Juan Trejo Guerrero, pues ya se cumplió la cantidad que se estuvo solicitando. Ya fueron los donadores requeridos, ya no hace falta hasta el momento, así nos lo informan, ya no hace falta que acuda más gente a donar sangre para Juan Trejo Guerrero, cronista de esta universidad y muy buen amigo de la Suave Patria. Así que si alguien tenía la intención de acudir a donar, pues ya en este momento, por lo menos en esta fase, no hace falta, si no lo han comunicado. Y pues agradecemos a aquellas personas que dedicaron su tiempo para ir a donar y sobre todo enviamos un mensaje, un cordial mensaje a Juan Trejo Guerrero y a su familia y esperamos pronto verlo ya por este campus de la Universidad Autónoma de Querétaro desempeñando sus actividades de cronista como lo ha hecho durante los últimos años. Bueno, y ahora sí, pues vámonos con el tema de hoy, de esta primera media hora, porque en la siguiente estará con nosotros Jesús Zarazúa Rangel. Él es docente en la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, sede San José Iturbide, también del CONALEP de Guanajuato, plantel de San José, y docente en secundaria siglo XXI en Tierra Blanca, Guanajuato. Él va a estar en la siguiente media hora. Él viene desde San José Iturbide. Él es, además de docente, se ha destacado por ser escritor, músico y cuentacuentos desde hace más de 2 décadas. Ahora sí, vámonos con la información de lo que ocurrió en el proceso postelectoral de Tolimán. El pasado 6 de junio hubo elecciones, como ustedes ya saben, y en Tolimán, pues estuvo muy cerrada la contienda. Tenemos aquí datos de los resultados que se dieron a conocer ese mismo día, los resultados de cada uno de los partidos, de cada uno de los candidatos. Y déjenme decirles que el Partido Acción Nacional obtuvo 3,624 votos. Después, en segundo lugar, le siguió Morena con 3,494 votos. Y en tercer lugar,
el candidato de redes sociales progresistas con 3,456 votos. Ya después siguieron otras cantidades pues muy alejadas de estos tres principales contendientes. Por ejemplo, el PRI se quedó muy atrás con 1,305 votos, el PT con 173, el PRD con 361, el PES con 212, en fin, fueron otros partidos que pues realmente no tuvieron mucha presencia y por alguna razón la gente de Tolimán no los consideró una alternativa para estar al frente de la presidencia municipal de Tolimán. Entonces, el asunto es que está tan cerrada la elección en este municipio que actualmente está, hasta donde sabemos, hasta donde tenemos entendido, está en los tribunales para ver quién, a final de cuentas, es quien resulta ganador, aunque en este momento desconozco si a la candidata del PAN ya le habían dado el triunfo. Para eso es que íbamos a tener la entrevista con Alejo Sánchez de Santiago. Sin embargo, pues por alguna razón no fue posible contactarlo. Este proceso electoral está en manos, hasta donde tenemos entendido, del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Y por el PAN compitió María Guadalupe Alcántara de Santiago. Ella, al mismo tiempo, pues era presidenta municipal que solicitó licencia para contender nuevamente por la presidencia. Y el candidato de Morena fue Martín Jiménez Ramos, un candidato que en otras ocasiones ha contendido bajo otras siglas. Y el candidato que está en esta estadística como en tercer lugar, como ya les habíamos dicho, es Alejo Sánchez de Santiago, que es de redes sociales progresistas, que quedó en un tercer lugar. Sin embargo, la mayoría de los partidos se inconformaron con los resultados porque no están de acuerdo con que haya ganado, o que por lo menos el PAN tenga mayor cantidad de votos. ¿Y esto por qué? Porque al parecer hubo compra de votos, hubo reparto de despensas por parte del PAN, que era el partido en el poder allá en Tolimán. También dijeron que habían entregado calefactores, habían entregado tinacos, pues lo clásico que venía haciendo el PRI desde décadas anteriores, es decir, unas prácticas totalmente corruptas, y pareciera ser que en este caso el PAN incurrió o estuvo incurriendo en las mismas medidas, cuando el PAN, si lo recuerdan, aquellas personas que como yo tienen más de 60 años, pues el PAN luchó por desterrar todas estas prácticas. Sin embargo, pareciera ser que esto no ocurrió. Una vez en el poder, pues ha replicado lo que tanto criticó, lo que tanto combatió antes de que llegara al poder en 1997. Recordemos que el primer gobernante del PAN fue Ignacio Loyola Vera aquí en Querétaro, y una vez que se fue afianzando en el poder, pues literalmente pareciera ser que replicó todas estas prácticas del acarreo, compra de votos,
entrega de despensas, en fin, todo eso que seguramente muchas personas conocen, muchas de las personas que seguramente nos escuchan ya han conocido o han sabido por lo menos que existen. Para nadie es un secreto. Pero ¿qué les parece si antes de continuar adelante vamos con otro tema musical y tal vez hasta adelantemos la entrevista con Jesús Sarasúa, porque vimos que ya está por aquí en esta radio universitaria? Vamos a escuchar qué les parece la pista 16, que se llama Cuatro Milpas y es interpretado por Jorge Fernández, y regresamos de una vez con nuestro siguiente invitado. Cuatro milpas tan solo han quedado en el rancho que era mío. Ay, 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 de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Los potreros están sin ganado, la laguna se secó. Ay, 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 la cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó. Me prestarás tus ojos, morena, en el alma los llevo, que miren allá los destrozos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Las palmeras lloraban su ausencia, toditito se acabó. Ay, 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 ya no hay palomas, ni flores, ni aromas que alegren allá. Las cosechas quedaron tiradas y nadie las levantó. Ay, 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 los peones y mozos toditos se fueron y nadie volvió. Y por eso estoy triste, morena, por eso me pongo a llorar, recordando las horas felices que juntos pasamos en aquel lugar. Bueno, ya estamos aquí con nuestro invitado que estaba para la siguiente media hora, pero ante pues el problema que tuvimos para enlazarnos con Alejo Sánchez de Santiago, candidato de redes sociales progresistas en Tolimán, pues como no pudimos hacerlo, pues vamos a adelantar pues esta entrevista, esta plática con Jesús Sarasúa Rangel. Buenos días, Jesús, bienvenido. Gracias, Agustín, buenos días a todo tu auditorio. Contento de estar aquí contigo en la radio de la universidad. Pues muchas gracias, bienvenido. Jesús, para aquellas personas que nos escuchan o que nos ven por Facebook Live, déjenme decirles que Jesús Sarasúa Rangel es docente en la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, sede San José Iturbide, en el CONALEP Guanajuato, plantel San José Iturbide, y docente en la secundaria siglo XXI de Tierra Blanca, Guanajuato. Y también, pues, Jesús es escritor, músico, cuentacuentos,
y desde hace ya más de 2 décadas, Jesús, toda una trayectoria. Pues ya estamos llegando a los 21 años, Agustín, de aquella primera publicación que se dio hace años, y que a partir de ahí seguimos soñando, como yo siempre lo digo, haciendo cosas que nos gustan, pero sobre todo promoviendo entre los niños y los jóvenes, porque yo creo que ellos son y siguen siendo la esperanza de encontrar algo mejor en este país y en el mundo, y entonces creo que una manera importante es soñar a través de la literatura, a través de la escritura, a través de conocer, por ejemplo, las leyendas, los relatos, de empezar a conocer sus orígenes, y a mí me parece muy, muy importante que ya en estos 20 años, bueno, hemos tenido la oportunidad de estar en los mejores escenarios, que para mí son los salones de las escuelas del noreste de Guanajuato y los patios de estas mismas escuelas, incluyendo, bueno, también algunas escuelas de este estado de Querétaro. Pues sí, te vemos muy activo en las redes sociales, sobre todo promoviendo todo lo que es la tradición, la memoria histórica de las comunidades del noreste de Guanajuato, así es. Que es donde está enclavado San José Iturbide, y no solo de ese municipio, sino de municipios aledaños, e incluso aquí has venido también a Querétaro, a Vista Alegre, Machey, hasta donde tengo entendido, con Alfredo García Servín, por ahí creo que también te hemos visto. Así es, aquí en Querétaro hemos estado en Santa Rosa Jáuregui. Yo fui al COVAC de Santa Rosa Jáuregui cuando hice la prepa. Hemos estado aquí en el centro con diversas organizaciones, con Alfredo García Servín, con quien ya tenemos años de amistad, y también hemos visitado cantando y contando lugares como lo es la Peña de Bernal, el mismo Villaprogreso y algunas otras comunidades de esa zona, con algunos grupos que se dedican también a hacer o a promover la cultura y a promover tradiciones, y que de pronto por ahí me invitan para hacer presentaciones, ya sea cantando con los niños o contando o leyendo mis propios cuentos. Tus propios cuentos, porque eres autor de varios libros, en una recopilación que has hecho de la tradición oral, de la memoria histórica, de todos estos aspectos que tienen que ver con la identidad de las comunidades, la identidad que es tan importante en nuestros días, porque pues estamos dentro de un proceso de globalización que pareciera que está despojando a todo mundo a través de los medios, la televisión, no se diga, o ahora las redes sociales. Pareciera que está despojando a las comunidades de sus propias costumbres, de su identidad, de su tradición oral. Estos cuentos que tú estás recuperando pues forman una función especial para estas comunidades para que no se pierdan, y también lo promueves a través de la docencia. Combinas ambos aspectos. Así es. Mira, ahorita con esto que mencionas yo les puedo platicar. He hecho 3 libros donde mis alumnos son los que escriben. Hicimos uno que se llama La memoria de los abuelos en palabras de los niños, allá en el 2018, auspiciado por la Casa de la Cultura de San José Iturbide. Allí lo que hicimos fue acudir cada semana a diferentes escuelas. En realidad fuimos a 10 primarias, y en ellas tallereábamos para que ellos escribieran lo que sus abuelos les contaban. Ese libro, bueno, incluso hay una productora de Oaxaca que con Alas y Raíces tiene un proyecto que se llama La Pandilla Radiofónica, y tomó algunos relatos de este libro y bueno, los hizo en cápsulas, especie de programa de radio para niños, y muy padre, ¿no? Ese fue el primero. Después, el año pasado, ya a punto de, más bien hace ya 2 años, a punto de entrar a la pandemia, con mis alumnos de la secundaria, y este libro todavía está en edición de parte de la Secretaría de Educación de Guanajuato, con la delegación 2 Noreste, que es la que nos corresponde. Con mis alumnos de Tierra Blanca hicimos un libro que se llama Un chorro de historias, y es algo similar. Ellos platicaron con sus abuelos, con sus papás, y llevaban a la clase. Yo todos los lunes, yo soy maestro de biología en secundaria,
pero todos los lunes les decía, ¿qué les contaron sus papás? ¿Qué les contaron? Vamos a escribirlo. Y lo fuimos acomodando. Y este libro a mí, a pesar de que todavía no está impreso, a mí me ha dado muchas satisfacciones porque me permitió como docente de secundaria ir a un programa de televisión con mis alumnos de secundaria, que eso pocas veces lo vive uno. Y fue muy emocionante, ¿no? Porque en Tierra Blanca, donde la señal tampoco es muy buena, me hizo recordar las pláticas como en aquellos años cuando nos juntábamos en la casa de alguien para ir a ver el partido de fútbol. Así muchas mamás se juntaron en ciertas casas para poder, donde sí se veía el canal del estado de Guanajuato, para poder ver el programa, ¿no? Donde iban a estar sus hijos y donde iba a estar yo. Fue algo muy padre. Y con mis alumnos de la normal hicimos un libro que se llama Y Sigue Contando, en una asignatura que tiene que ver precisamente con esta parte de la producción escrita en la especialidad de español, en la normal superior. Yo les dije, ¿qué les parece si como producto final del semestre hacemos un libro? Y bueno, lo hicimos. Todo esto va enfocado porque yo les digo, hay que soñar a hacer algo, pero vamos a plantearnos un sueño y vamos a empezar a ilusionarnos y a trabajarlo durante cierto tiempo. Y creo que ha sido algo muy, muy padre y ha sido la forma como he combinado un poco esta parte de la docencia con la parte que a mí desde niño me gustaba, escribir mis propias historias, escuchar las historias que los demás tenían que contarnos, y la verdad fue muy padre y muy emocionante, y yo espero que no sea el último proyecto que hagamos de este tipo con mis alumnos de algún nivel, ¿no? Porque como les comentaba y como tú lo comentabas, trabajo en secundaria, en bachillerato y en educación normal. Y esto a mí también me da de pronto pues ese horizonte de observar las diferentes ideas y de darme cuenta que a pesar de que por ejemplo los de la normal que ya están en un grado universitario, pues no dejan de soñar como niños, como los que están en la secundaria, que para mí son mis alumnos más pequeños, y que de pronto pues hay que impulsar todavía esos sueños. Y si se transmite eso, yo espero que cuando ellos estén frente a grupos, pues también reproduzcan esto y lo que te decía al principio, las sonrisas es lo mejor que las ilusiones, es como podemos transformar a esos niños y quizá logremos transformar un poco nuestro entorno. Y vaya que hace falta transformar este entorno porque pues, las tentaciones ahora de los niños, de los adolescentes, pues son muy fuertes y están enfocadas en un aditamento como este tan pequeño, pero que contiene tanta información y mucha de ella pues no siempre es la más adecuada, sobre todo para niños o adolescentes. Ese es un problema. Al mismo tiempo que es una ventaja, superventaja, pues también se convierte en una situación muy difícil porque los niños ya no quieren despegarse de este dispositivo. Niños o adolescentes, si no lo tienen en sus manos, se sienten que no tienen a dónde aferrarse. Y qué bueno que tú estás impulsando todo este proceso de la tradición oral con todos tus alumnos, con los niños de las comunidades, con los adultos de las comunidades, porque conjugas lo de los abuelos con los niños, y no hay mejor manera de rescatar una tradición que justamente conjugar estas brechas generacionales, y son lo que nos puede dar y reforzar en mayor medida nuestra identidad. Yo quisiera que antes de dice que hay que señalar que es celular. Puede ser una tablet también, pueden ser otros aditamentos, una computadora, una lab, en fin. Podemos, regresando, porque vamos a ir a un corte y vamos a escuchar un tema musical, que nos digas, Jesús, ¿cómo es que tú empiezas a tomar conciencia de la importancia de la tradición oral? ¿Y cuándo empiezas a escribir, a decir, bueno, yo tengo que consignar estos relatos de la tradición oral, los tengo que dejar por escrito, los tengo que consignar porque de otro modo, pues existe el riesgo de que se pierdan?
¿Qué te parece si vamos a una identificación? Escuchamos el tema musical. Vamos a escuchar el número 9, que es Máquina 501, y luego regresamos aquí contigo, Jesús. Claro que sí. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Yechimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Máquina 501. Máquina 501. La que corría por Sonora, por eso los garroteros, el que no suspira llora. Era un domingo, señores, como a las 3 de la tarde estaba Jesús García acariciando a su madre. Cuando de pocos momentos, madre, tengo que partir del tren, se escucha el silbato, se acerca mi porvenir. Cuando llegó a la estación, un tren ya estaba silbando y un carro de dinamita ya se le estaba quemando. El fogonero le dice: Jesús, vámonos sapeando, mira que el carro de atrás ya se nos viene quemando. Jesús García le contesta: yo pienso muy diferente y yo no quiero ser la causa de que muera tanta gente. Le dio vuelta a su vapor porque era de cuesta arriba y antes de llegar al 6, ahí terminó su vida. Desde ese día inolvidable, tú te has ganado la cruz, tú te has ganado las palmas, eres un héroe, Jesús. Máquina 501, la que corría por Sonora, por eso los garroteros, el que no suspira llora. Este viernes 23 de julio de 2021 está con ustedes Agustín Escobar Ledesma en un programa en vivo desde los estudios ubicados en Radio Universidad en el histórico Cerro de las Campanas, y como ya escucharon, estamos con Jesús Arazúa Rangel. Él es docente en la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, sede San José Iturbide, en el CONALEP de Guanajuato, plantel San José Iturbide, docente en la secundaria siglo XXI de Tierra Blanca, Guanajuato, y ya como ya escuchamos, es escritor, músico, cuentacuentos desde hace ya más de 2 décadas. Y antes de ir al corte le preguntábamos, pues, que desde cuándo, cómo es que le surgió este entusiasmo por no solo por escribir, sino por recuperar todo lo que es la tradición oral de las comunidades. Jesús, platícanos. Claro que sí. Voy a contar esta anécdota. Cuando yo era niño tuve una maestra en la primaria
cuando alguien tiraba una torta en el cesto de la basura, pues no nos regañaba, sino que se paraba al frente y empezaba a contar alguna historia, pero era referente a esa situación, ¿no? Yo en la casa, pues como todos los que hemos crecido, pues de cierta manera en el seno familiar y con historias rurales, con historias de fantasmas, de brujas y de aparecidos, pues yo los escuchaba y los conjuntaba y decía, bueno, ¿y esas historias de dónde las sacan? Entonces yo empecé a leer en la casa pues los libros que había, regularmente una Biblia, recuerdo había Pedro Páramo, existía ahí en la casa, y alguno que otro libro, ¿no? Y ya se acabó. Pero yo nunca los encontré en esos libros y me empecé a escribir mis propias historias. Tendría unos 11 años y ya a partir de eso yo siempre me ilusioné y me entusiasmé escuchando las historias que los demás contaban. Recuerdo mucho cuando era niño, cerca de mi casa había una primaria a la cual yo no iba, pero siempre escuchaba a la hora del recreo de los de la tarde pues el ruido. Y yo siempre me imaginaba que yo podía ir a esa escuela, yo siendo de la edad de ellos, y les podía contar las historias que a mí la maestra y las que yo escuchaba en la casa se las podía contar, ¿no? Pero no, pues bueno, obviamente no sucedió eso. Entonces a mí me gustaba recuperar las historias, lo que yo escuchaba, escribirlas, y me gustaba traté de encontrarlas en los libros, pero nunca la hallé. Yo tendría entre 11 y 12 años cuando esto sucedió. Cuando llegué a los 22 años, por primera vez se me dio la oportunidad de publicar algo en un periódico local, y de ahí empezamos, ¿no? Como siempre lo digo, empezamos a soñar. Y entonces empecé a recuperar más historias y empecé a escribir y empecé a inventarme las propias. Y cuando fui consciente de que había que recuperar, bueno, cuando yo empecé a escuchar ya que empezaba a ir a algunas primarias a contar o a cantar, y que ellos decían, es que mi abuelito me contó, es que mi mamá dice, y es que la señora menciona tal cosa. Y entonces me quedé con esa idea de niño, o sea, las historias que aquellos, cuando yo era niño, contaron, nunca las encontré, pero si yo no las escribía, se iban a perder. Y me di cuenta que lo mismo iba a suceder con las historias que esos niños de pronto llegaban y me contaban. Y es cuando empiezo a recuperar esto. Y están recuperadas aquí en varios libros, tenemos varios libros que son de Jesús Arazúa Rangel, como La memoria de los abuelos en palabras de los niños, leyendas y relatos de San José Iturbide. También tenemos El color de la imaginación. Hay otro que se llama Donde habitan los murmullos, que esos son relatos o cuentos propios de Jesús. Y otro más que se llama Y sigue contando. Pues son varios ejemplares, varios libros, eres autor de varios de ellos. ¿Dónde los puede encontrar la gente que pudiera estar interesada, Jesús? Ok, hay unos que son de producción propia, como estos que comentas. Bueno, aquí hay dos que son de producción de Casa de la Cultura. El color de la imaginación, que son de mis alumnos del taller literario de Casa de la Cultura, y lo presentamos hace mes y medio, más o menos. Ahí lo interesante es que la portada la hizo Julieta Bernal, una niña de 7 años, es la portada. Es de los colores. Y La memoria de los abuelos, como les comentaba, es de hecho por niños de 10 primarias diferentes. Esos dos libros se pueden solicitar en Casa de la Cultura, si todavía hay existencia, en San José Iturbide, y es completamente gratuito. El de Donde habitan los murmullos, que no se aleja de la tradición oral, se llama así porque los murmullos habitan en las piedras, en las veredas, en los caminos, en las costras de los árboles, en las cortezas, en el canto de las aves. Tiene relatos de ese estilo, ¿no? Que tenemos que preguntarnos qué nos dirían los caminos si hablara, ¿no? ¿Qué nos pueden contar? Esos son conmigo a través de mi Facebook, ya nos ponemos de acuerdo para mandarlo, pero también participo en otros proyectos. Por ejemplo, participo en un proyecto que se llama Ni una lengua más extinta, con la maestra Almadelia Cuevas, de acá de Zitácuaro, Michoacán, y ella cada cierto tiempo nos pide textos y las antologías las traducen. Entonces algunos de mis textos ya han sido traducidos al otomí,
al ODAM, al Maya, se me fueron ahorita 2 más, pero bueno, van más, ¿no? Y ahorita acabo de mandar también para participar con ella en una antología de Miche, que es para Chiapas, algo así. Son varias lenguas que ellos tratan. Ellos con la maestra también la página de internet se llama Ni una lengua más extinta, ni un universo más perdido. Zapoteco y mixteco son los otros en los que yo he participado, porque ella ya tiene más años trabajando esto, y participo con una editorial en Estados Unidos que se llama Editorial Hispana USA, y ahí estoy dentro de lo que ellos le llaman los 200 mejores escritores de Latinoamérica, y eso me da a mí la oportunidad de participar con ellos en 3 libros, en 3 antologías al año. Y bueno, esos libros también se pueden conseguir directamente con la editorial, ahí se hacen los pedidos. Y también, soy parte de la red estatal de tertulias literarias del estado de Guanajuato, soy el coordinador en San José, y ahí también participamos en sus antologías y en sus revistas, de igual manera ahí con ellos, así es la página. Y Compoderar, que es un grupo de San Juan del Río, un grupo que no es una asociación, sino es un grupo libre donde participan escritores, cantantes, pintores, y que hacen muestras artísticas, y también hacemos antologías y demás. Y bueno, ahí también directamente con Compoderar. Entonces, nada más los que son los que tienen mi nombre completo son los que se pueden conseguir conmigo, y los demás, bueno, con los diferentes grupos donde participamos. ¿En Facebook estás con tu nombre? Así es, Jesús Arazúa, así nada más. Y entre paréntesis dice Cuentos para cantar como niños, que es el proyecto que nos ha acercado a más escuelas en los últimos años. Les es más atractivo de pronto el que podamos llegar y cantar con ellos, que de pronto nada más llegar, leer o contar, ¿no? Entonces ha funcionado un poquito más y nos ha acercado a muchas más escuelas. A muchas más escuelas, visitas alrededor, según nos decías, alrededor de 70 escuelas al año haciendo esta promoción. Jesús, déjame decirte que ya logramos establecer el contacto con Alejo Sánchez de Santiago, que fuera candidato de redes sociales progresistas en el municipio de Tolimán, que era nuestro primer invitado, y te quedan 3 minutos para que nos hagas favor de despedirte. ¿Cómo te despides? Pues nada más invitando a todas las personas que no dejen de soñar, que no dejen de pensar en hacer lo que les gusta. Olvidémonos de las clasificaciones. Creo que en este mundo solamente hay 2 clasificaciones, los vivos y los que ya se murieron. Entonces, mientras estemos vivos, podemos hacer todo lo que se nos ocurra. Ojalá que se nos ocurran cosas buenas y nada más, ¿no? Porque de pronto dicen, es que tocas, dibujas, cantas, das talleres, y de pronto le piden a uno esa clasificación. Creo que la clasificación es estar vivo y hacer lo que más nos gusta, y precisamente en ese tenor de hacer lo que más nos gusta, pues no dejar de soñar y contagiar a los demás para que sueñen junto con nosotros y podamos, como yo te decía al principio, lograr quizá mejorar un poco nuestro entorno. Por supuesto, porque el movimiento es vida. Es decir, quien está en reposo, aunque no esté en el panteón, pues pareciera que es algo muy similar, ¿no? En fin, pero te agradecemos mucho, Jesús, que hayas estado con nosotros aquí esta mañana y nos hayas entusiasmado para hacer lo que de veras nos nazca y estar siempre en movimiento continuo, promoviendo en este caso todo lo que son las tradiciones de nuestro país, de esta parte de nuestro país, y así como tú te dedicas a la docencia, también promover a través de la docencia. Ya sabemos que no te pagan adicional, ya sabemos que por la promoción que tú haces de todo esto de la tradición oral, nadie te da un sueldo, sin embargo, tu entusiasmo es el que te lleva hasta allá. Jesús, muchas gracias, y ya sabes, estos micrófonos están abiertos para ti. Muchas gracias, Agustín, siempre un placer poder coincidir contigo,
y el día de hoy coincidimos aquí en la universidad, en Radio Universidad. Gracias. Mientras nosotros nos vamos con la pista número 21, La Cama de Piedra, en lo que hacemos el enlace con Alejo Sánchez de Santiago. De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera, me ha de querer de a de veras. Ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? A la sala del crimen le pregunté al presidente que si es delito el quererte, que me sentencien a muerte. Ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? Bueno, como les habíamos dicho, ya logramos establecer por fin el enlace telefónico con Alejo Sánchez de Santiago, quien fuera candidato del partido Redes Sociales Progresistas a la presidencia de Tolimán, de este lugar enclavado en el semidesierto queretano. Alejo, buenos días. Muy buenos días, Agustín. Pues ya dijimos aquí cómo está la situación o cómo quedó después de las elecciones, la diferencia que hubo entre el primero, segundo y tercer lugar de las votaciones en Tolimán. Pero tú, ¿por qué no nos explicas, Alejo, qué es lo que ustedes están demandando? Porque sabemos que esta situación está en el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. ¿Qué es lo que vieron allá en Tolimán? En Tolimán, la situación. Pues aquí más que nada fue todo el uso de lo que fue un recurso público para poder llevar una contienda, ya con amplia ventaja. El uso de, bueno, incluso la gente de presidencia operando a favor de la ola azul. Y esa es una situación donde, pues, inclusive ante ello, ¿no? Como partido pequeño y todo el equipo, incluso siendo una primera vez que todos participábamos, pues pudimos sí dar una buena batalla, pero a final de cuentas no pudimos contra esa fuerza que tenía incluso con el poder del Estado, ¿no? Con la maquinaria. Exactamente. Que operó porque realmente, pues, hasta ellos quizás esperaban más votos comprados, pero un buen trabajo dentro del equipo, casi les ganábamos. Y a final de cuentas es algo triste no reconocer que sí, nos ganó la corrupción, porque incluso fue de los dos partidos fuertes que estaban contendiendo. Vimos como en ese lapso de lo que fue de los 3 días antes de la elección, fue una compra masiva de votos, una compra masiva. Si no se da esa compra, en realidad no hubieran obtenido sus lugares que hoy tienen. Pero en este caso, mencionábamos, fueron partidos grandes, partidos fuertes, partidos que tenían economía para poder comprar a la gente. Inclusive se manejaron, ¿no?, de que los programas federales dejarían de llegar si no se votaba por X partido. También con eso se lucró, pero la maquinaria fue lo que nos dio en la torre. Fue un buen trabajo de estructura de la sociedad, porque esto en Tolimán fue toda la gente que quería ese cambio, exigía ese cambio, y lo exige. Sin embargo, sí, las dos fuerzas tuvieron que usar esa parte de lo que les ofrecían, bueno, de lo que tienen en el poder a nivel federal, a nivel estatal, para poder darnos un poco en la torre. Que igual no pudieron, porque aunque pareciera que se ha perdido, en realidad despertó muchísimo Tolimán con esto, de ver que un trabajo limpio, un trabajo honesto de ciudadanos puede consolidar un proyecto. Y esto, pues, esto que se pelea en tribunales, que realmente
se respetara la decisión del pueblo y no que se use esa maquinaria que se tiene del recurso público ni lo que es la parte de los servidores públicos. Alejo, decías que hubo compra masiva de votos. ¿Cómo detectaron eso y cuánto pagaban por voto? Hubo pagos de casi 500, 1,500, 2,000 o por familias, o sea, te doy los 5,000 por la familia, ¿no? Esto fue esos días casi descaradamente. Nosotros veíamos a los operadores moverse de un lado a otro haciendo esto descaradamente, o sea, fue una compra total, sí. Igual con, por ejemplo, aquí el uso de tinacos, ¿no? De calentadores. Eso fue algo de verdad descarado, sabiendo que tienen a las instituciones a su favor, sabiendo que no hay una sanción, que no va a haber una sanción del INE, de nadie. Se saben cobijados por el poder. Eso es lo que hizo que en Tolimán imperara la corrupción, porque al final de cuentas fue eso. O sea, no les importó ser discretos, ser un poquito, pues manejarse un poquito discreto, ¿no? Sino que realmente fue así, descarado. Y actualmente está el proceso postelectoral de Tolimán en el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, o ya está definido quién ganó oficialmente. Aún está en Querétaro, se espera la resolución ya en próximas fechas. La verdad, pues no sabemos qué vaya a pasar, pero no se espera mucho de Querétaro, no se espera mucho. Sabemos que pues la mayoría de las instituciones obedecen a la ola azul, y esto lo hemos visto a nivel Querétaro. Todas las instituciones es lo que diga el Ejecutivo del Estado. Esto lo hemos visto. De hecho, es ese cansancio, ese servilismo del poder, que la gente está harta. Y lo mismo pasa en Tolimán. Cualquier institución dentro del municipio está en esta sintonía. Y le digo, ese hartazgo es lo que pasa, es lo que la gente está harta. ¿Por qué? Porque saben que Ministerio Público, todo funciona bajo esta misma premisa del Estado. Pues sí, que es lamentable que esta situación ocurra. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar hacia adelante? O sea, ya sabemos que por lo que tú nos señalas, por lo que tú denuncias, hubo una serie de irregularidades. Van a esperar la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, y como tú ya adelantas, es muy probable que pues no les sea favorable, que terminen como lo han hecho en otras ocasiones, terminen favoreciendo al partido en el poder. Si es así, ¿qué harían? Porque ya vimos que se manifestaron hace algunas semanas cerrando o manifestándose en una carretera por San Pablo, Tolimán. Siempre he estado en el sentido de expresar lo que la gente siente, y hoy en esta misma sintonía la gente está enojada. En Tolimán están más que puestos para dar el siguiente paso, de que tenga que seguir al siguiente escalafón, que es el triple, para en dado caso no sea favorable. Y pues la reacción de la gente yo no la puedo controlar. Ellos organizan para mítines. Entonces, o sea, yo no puedo participar ahorita por haber estado como candidato, ¿no? Pero la actitud de la gente, si tenemos que manifestarnos en carreteras, en X lugar o no sé qué sea, van a hacerlo, están dispuestos. ¿Por qué? Porque les comento, Tolimán está harto. O sea, siempre ha sido como que de agacharse, de no levantar la voz, de tener miedo, porque va a haber represalias personales, ¿no? Y los hay, en muchos sentidos los hay. Pero ya la gente no tiene miedo de eso, sobre todo porque han logrado una gran unidad, y esa unidad la pretendemos lograr también en las 7 delegaciones. Hoy las delegaciones que levantaron la voz, se mantuvieron firmes, fueron precisamente las denominadas de la zona indígena. ¿Por qué? Porque en lo particular, en esos días que fue la veda electoral, pensé que era donde nos darían en la torre. Buscaron y no pudieron. La verdad, esa dignidad que distinguió, esperamos que las 7 delegaciones las tomen como referencia y trabajar juntos así, como equipo, porque es la desorganización lo que los mantiene en este punto. Si nos mantenemos juntos con esa fuerza, pues podemos exigir realmente que no interfieran que se respete realmente lo que es la decisión del pueblo, y no que salgan con estas cosas que ya hicieron. Y eso es lo que se busca en el siguiente escalafón.
Muy bien, pues sí, porque tienes razón, la soberanía está en el pueblo, como bien lo dice lo señala la Constitución. Alejo, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Yo te agradezco que hayas estado con nosotros esta mañana. ¿Con qué te despides? Tienes un minuto. Pues antes que nada agradecerte por el espacio y decirles también a todos los radioescuchas que nos están viendo igual vía internet. Aquí estamos para seguir con esta lucha con el pueblo. Estamos como pausados ahorita porque tenemos que esperar la resolución, pero agradecer a todos los jóvenes que también se mantuvieron firmes y fuertes, y todo Tolima que está fuerte hoy para poder además que nada despertar que realmente es necesario y que ya no se doblegan como antes. Ya no es ese Tolimán que siempre estaba sumiso, que tenía coraje pero lo callaba. Hoy no, hoy hay Tolimán para levantar la voz y para demostrar que se tienen que respetar sus derechos. Alejo, una pregunta final. ¿Qué edad tienes? Tengo 30 años. 30 años y fuiste candidato de redes sociales progresistas y quedaste en un tercer lugar, casi empatado con dos partidos, uno que los dos están en el poder, uno en el estatal y uno en el federal. Alejo, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias. Gracias, igualmente, saludos. Hasta luego. Y bueno, doy las gracias también a Ceci Jurado en los controles técnicos y a Daniela Gómez en la línea telefónica. En la conducción estuvo con ustedes Agustín Escobar Ledesma. Los dejo con la recomendación de cuidarse de la tercera ola de la pandemia que asuela nuestra aldea global. Recuerden, lávense las manos, guarden la sana distancia y por favor que el cubrebocas no sea diadema, barbiquejo o gargantilla, sino que les abarque boca y nariz. Gracias. Suave patria, sin cultura no hay país. Patria, te doy de tu dicha la clave. Sé siempre igual, fiel a tu espejo diario. 50 veces es igual el ave taladrada en el hilo del rosario, y es más feliz que tú, patria suave. Una producción de UAC 895, Frecuencia Universitaria. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus